México tiene más de 4.000 presas construidas. 4.000. Es el quinto país del mundo con más presas por territorio, una cifra que los ingenieros hidráulicos pronuncian con orgullo y que los historiadores deberían pronunciar con más preguntas de las que habitualmente hacen. Porque detrás de cada presa grande hay una comunidad que pagó el costo que el boletín de prensa del gobierno nunca incluyó en sus cifras de inversión. No el costo del concreto ni el costo del acero ni el costo de los ingenieros que diseñaron las compuertas. El costo de las familias que un día recibieron un papel que decía que su tierra iba a quedar debajo del agua y que tenían un tiempo determinado para irse a donde el gobierno decidiera que debían ir. Ese costo no aparece en ningún presupuesto de obra. Pero existe. Y las comunidades que lo pagaron siguen existiendo también, en sus tierras de reubicación que nunca fueron lo que les prometieron, con sus panteones inundados y sus lenguas que perdieron el territorio que las sostenía. Estas son las 7 comunidades que México sacrificó para construir sus presas. Distintas a las que ya contamos. Porque la lista es mucho más larga de lo que cualquier video puede cubrir. Top 1, Necaxa, Puebla. Los totonacos que encendieron la Ciudad de México y se quedaron a oscuras. Necaxa es un nombre que los ingenieros eléctricos mexicanos conocen con reverencia y que el público general no conoce casi en absoluto, y esa asimetría dice todo lo que hay que saber sobre cómo México trata a los lugares que lo hicieron posible. El complejo hidroeléctrico de Necaxa, construido entre 1903 y 1910 por la Mexican Light and Power Company con capital canadiense, fue la primera gran obra de generación eléctrica de México y la que hizo posible que la Ciudad de México tuviera luz eléctrica en una escala que transformó la vida urbana de la capital para siempre. Sus presas, sus túneles y sus turbinas fueron una maravilla de ingeniería para su época y el motor que encendió la modernidad capitalina en el Porfiriato. Lo que nadie menciona cuando cuenta esa historia es que las comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla que habitaban las tierras inundadas por el complejo de Necaxa no fueron consultadas, no fueron compensadas con justicia y no recibieron la electricidad que su territorio hizo posible hasta décadas después de que la capital ya la disfrutaba. Las comunidades de la cuenca del río Necaxa, donde la infraestructura hidroeléctrica inundó tierras de cultivo y desplazó asentamientos sin el proceso de consentimiento que ninguna ley de la época exigía y que ninguna conciencia institucional de la época consideraba necesario, vivieron durante generaciones en la paradoja más cruel que una comunidad puede experimentar. Ver la electricidad que su territorio generaba iluminar ciudades lejanas mientras sus propias casas seguían sin tendido eléctrico. Esa paradoja, que los académicos de la Universidad Iberoamericana documentaron en estudios que los gobiernos federal y estatal recibieron sin modificar sustancialmente sus políticas, es el resumen más honesto de lo que significa ser comunidad sacrificada en México. Tu tierra paga la modernidad de otros. Y la modernidad no regresa a agradecértelo. Top 2. Comunidades del Valle de Valsequillo, Puebla. El valle fértil que la presa de Puebla cubrió para regar otros campos. El Valle de Valsequillo, en las afueras de la ciudad de Puebla, fue inundado cuando se construyó la presa Manuel Ávila Camacho en los años 40 del siglo XX, un proyecto de irrigación que el gobierno federal presentó como solución a los problemas de abastecimiento de agua de la región y como motor del desarrollo agrícola del Valle de Puebla. Las comunidades que habitaban las tierras más fértiles de la cuenca, familias de agricultores que habían desarrollado durante generaciones un sistema de cultivo adaptado a las condiciones específicas de ese valle, recibieron el aviso de desplazamiento con la combinación de incredulidad y resignación que producen las decisiones del Estado cuando se presentan como inevitables y cuando el tiempo para resistirlas ya se agotó antes de que las familias afectadas pudieran organizarse con suficiente efectividad. Lo que el embalse de Valsequillo produjo en las décadas posteriores a su construcción fue uno de los problemas ambientales más documentados y más ignorados del centro de México. El lago artificial que debía ser el motor del desarrollo agrícola regional se convirtió progresivamente en uno de los cuerpos de agua más contaminados del país, receptor de las aguas residuales de la zona metropolitana de Puebla que nadie trató con la responsabilidad que el proyecto original habría requerido. Las comunidades que perdieron sus tierras fértiles para que se construyera ese embalse vieron como el proyecto que justificó su desplazamiento se convertía en un problema ambiental de primera magnitud.
Entregaron sus tierras para una presa que prometía prosperidad y recibieron a cambio la vecindad de uno de los lagos más contaminados de México. Esa es la ecuación que el gobierno nunca puso en el comunicado de prensa de la inauguración. Top 3. Huites, Sinaloa. El pueblo que la presa más nueva del norte inundó cuando nadie miraba. La presa Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como Huites, fue construida entre 1990 y 1995 en el municipio de Choix en el norte de Sinaloa, lo que la convierte en una de las presas más recientes de esta lista y en uno de los casos de desplazamiento por presa que ocurrieron cuando México ya tenía leyes, instituciones y compromisos internacionales que en teoría debían garantizar un proceso más justo y más consultado que los desplazamientos de los años 40 y 50. La comunidad de Huites y los ranchos y ejidos que el embalse inundó en el cañón del Río Fuerte fueron desplazados en un proceso que las organizaciones de derechos humanos que lo documentaron describieron como apenas marginalmente mejor que los procesos de décadas anteriores. Las compensaciones fueron insuficientes, los plazos fueron cortos y las tierras de reemplazo que el gobierno ofreció a las familias afectadas no tenían las condiciones de fertilidad ni de acceso al agua que las tierras del Cañón del Fuerte tenían de manera natural. Lo que hace al caso de Huites particularmente revelador es que ocurrió en un contexto político que ya tenía los instrumentos para hacerlo diferente. El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que México había ratificado en 1990, establecía obligaciones de consulta y consentimiento que el proceso de construcción de la presa Huites no cumplió con la seriedad que el instrumento internacional requería. Las comunidades indígenas mayos que habitaban partes de la cuenca afectada llevaron su caso a instancias que en teoría debían protegerlos y encontraron que los instrumentos legales disponibles no tenían los dientes necesarios para detener una obra que el gobierno federal ya había decidido construir. La presa Huites genera electricidad y almacena agua para el riego de los campos agrícolas del norte de Sinaloa. Las comunidades que pagaron su costo siguen esperando que alguien les explique por qué sus derechos valieron menos que sus tierras. Top 4. Comunidades nahuas del río Balsas en el Caracol, Guerrero. El cañón que la presa convirtió en lago y que los nahuas no pudieron defender dos veces. La presa El Caracol, construida sobre el río Balsas en Guerrero a finales de los años 60, fue parte del sistema de aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del Balsas que el gobierno federal desarrolló durante las décadas del desarrollismo mexicano con una velocidad que no dejaba tiempo para procesar lo que se destruía antes de construir lo siguiente. Las comunidades nahuas del Cañón del Balsas que habitaban las orillas del río en esa sección de Guerrero habían sobrevivido siglos de historia difícil, la conquista, la colonia, la independencia, la reforma y la revolución, siempre en ese cañón que su geografía protegía de las peores consecuencias de cada transformación histórica. La presa fue la primera amenaza que llegó desde adentro, desde el propio gobierno que se suponía que los representaba. El desplazamiento de las comunidades del Cañón del Balsas en la zona de El Caracol tuvo las características de todos los desplazamientos por presa del México del desarrollo estabilizador. Rapidez, compensaciones calculadas con criterios que privilegiaban el valor catastral sobre el valor cultural, y una lógica de reubicación que separaba a familias que habían vivido en comunidad durante generaciones en parcelas individuales que ninguna de las formas de organización colectiva que esas familias conocían podía reproducir. Lo que el gobierno llamó reacomodo, las comunidades nahuas del Balsas vivieron como la pérdida simultánea de su territorio, su organización social y su relación con un río que para ellos no era solo agua sino el eje alrededor del cual su cultura tenía sentido geográfico. El río Balsas siguió corriendo debajo del embalse. Las comunidades que lo habitaban no pudieron seguir siendo las mismas sobre él. Top 5. Comunidades totonacas del río Tecolutla, Veracruz. El río sagrado que la infraestructura petrolera comprometió antes de que la presa lo terminara. El río Tecolutla en la Sierra Norte de Veracruz es uno de los ríos más importantes de la región totonaca, un cuerpo de agua que las comunidades de esa cultura consideran parte de su geografía sagrada de la misma manera en que los Wixárikari consideran el desierto de Wirikuta. No como recurso natural administrable sino como entidad con la que se tiene una relación que precede a cualquier concepto jurídico de propiedad o de concesión. Las obras hidráulicas de distinto tipo que el siglo XX construyó sobre el Tecolutla y en su cuenca,
incluyendo derivaciones y pequeñas presas que el Sistema Eléctrico Nacional requería para el aprovechamiento hidroeléctrico de la región, fueron modificando el caudal y el comportamiento del río de maneras que las comunidades totonacas de la ribera experimentaron directamente en sus sistemas de cultivo, en sus recursos pesqueros y en la práctica de rituales que el ritmo natural del río hacía posibles. Lo que hace al caso del Tecolutla diferente de otros ríos de esta lista es la acumulación de intervenciones sin una presa única que concentre la atención y la indignación. No hubo un solo evento de inundación que generara un desplazamiento masivo documentado en los medios nacionales. Hubo décadas de modificaciones graduales que fueron transformando el río que las comunidades totonacas conocían en algo cada vez más diferente, sin que ninguna modificación individual fuera suficientemente dramática para generar la resistencia organizada que otros casos produjeron. Es el tipo de despojo que no tiene imagen de archivo porque ocurrió de manera demasiado gradual para que ninguna cámara lo captara en un solo momento. Las comunidades totonacas que lo vivieron lo describen no como la pérdida de un río sino como el envejecimiento prematuro de algo que debería haber durado para siempre. Y esa descripción, que ningún expediente jurídico sabe cómo procesar, es quizás la más honesta de todas las que esta lista contiene. Top 6. Comunidades de Zimapán, Hidalgo. El pueblo que la presa más moderna del altiplano desplazó en nombre del progreso que ya no se llamaba así. La presa Zimapán, construida entre 1989 y 1994 sobre el río Moctezuma en la frontera entre Hidalgo y Querétaro. Es uno de los proyectos hidroeléctricos más recientes de México y también uno de los que más claramente demostró que el patrón de desplazamiento injusto que caracterizó a las grandes presas del desarrollismo no había desaparecido con el cambio de vocabulario. Las comunidades ñañú y mestizas de la cañada del Moctezuma que habitaban las tierras que el embalse inundó fueron desplazadas en un proceso que las organizaciones civiles que lo acompañaron documentaron con detalle. Las reuniones de información organizadas por la Comisión Federal de Electricidad que en la práctica eran reuniones de notificación, las promesas de tierras de reemplazo que los ejidatarios afectados describieron como inferiores en calidad a las que perdían, y una velocidad de ejecución que no daba tiempo para el tipo de resistencia organizada que habría requerido meses de preparación que las comunidades no tuvieron. Lo que hace al caso de Zimapán especialmente perturbador para los que lo estudian es que ocurrió con la participación de instituciones que en teoría existían para proteger a las comunidades afectadas. La Secretaría de la Reforma Agraria, la Comisión Nacional del Agua y la propia CFE tenían protocolos de atención a comunidades desplazadas que en el papel eran más robustos que los que existían en la época de las grandes presas del desarrollo estabilizador, pero que en la práctica produjeron resultados que los afectados evaluaron con una consistencia brutal: peores tierras, peores condiciones y la misma ausencia de reconocimiento de todo lo que se perdió que no tenía precio catastral. Zimapán generó energía para el Altiplano Centro. Las comunidades que pagaron esa energía con sus tierras siguen sin recibir la factura que el gobierno les debía desde el primer día que las compuertas se cerraron. Top 7. Comunidades Huixaritari de Aguamilpa, Nayarit. El río sagrado que la presa bloqueó y que el pueblo del Peyote nunca terminó de perdonar. La presa Aguamilpa, construida entre 1991 y 1994 sobre el río Santiago en Nayarit, fue presentada por el gobierno federal como un proyecto de desarrollo regional que beneficiaría a todo el occidente de México con su capacidad de generación eléctrica. Lo que el comunicado oficial no mencionó con la misma prominencia fue que el río Santiago y sus afluentes en esa zona de Nayarit son parte de la geografía sagrada del pueblo huixárica, cuyas rutas de peregrinación hacia el desierto de Wirikuta cruzan esa región y cuya relación con el agua de ese sistema fluvial tiene dimensiones rituales y cosmológicas que ningún estudio de impacto ambiental de la época estaba equipado para medir. Las comunidades Huixaritari que habitaban las riberas del Santiago en la zona afectada por el embalse fueron desplazadas de tierras que para ellos no eran solo productivas sino sagradas en el sentido más literal y más operativo del término. La resistencia huixárica al proyecto de Aguamilpa fue real pero desigual en términos de poder, un pueblo indígena de decenas de miles de personas contra la infraestructura legal, técnica y política del Estado mexicano y de la CFE. Las comunidades que perdieron sus tierras en el embalse de Aguamilpa no recibieron compensaciones que los propios Huixaritari consideraran justas,
Y el daño a los sitios ceremoniales que el embalse afectó directa o indirectamente no fue reconocido con ningún mecanismo de reparación que la cosmovisión wixárika pudiera aceptar como suficiente. El pueblo que protegió durante siglos el desierto de Wirikuta, que organizó sus 5 años en peregrinaciones que recorren miles de kilómetros para mantener viva la conexión con su geografía sagrada, vio como una de las partes de esa geografía fue alterada de manera permanente por una decisión que nadie con autoridad sobre ese río les pidió compartir. Aguamilpa genera electricidad para el occidente de México.